Qué enorme privilegio estar aquí hoy. Realmente cada vez que pongo los pies en este lugar, me lleno de una gran nostalgia por los años vividos con Vida Abundante Coronado. Y hoy el privilegio de compartir la palabra, no solo, sino con mis dos hijos. Y quisiera que ojalá estuvieran todos acá, pero no pueden estar todos. Me faltan las pastorcitas, Mile y Meli, las esposas de mis hijos. Me falta mi hija Pamela y su esposo Jason, que es un hijo más. Y damos gracias a Dios porque su gracia ha estado sobre la familia y todos podemos servirle en diferentes áreas y en diferentes formas. Y compartir sobre familia es un tema emocionante y más que emocionante, fundamental para la iglesia. Yo creo que en un día como hoy, la familia es algo trascendental, fundamental para la sociedad. Estamos hablando de buenas noticias para la familia y déjeme introducir con esta frase a ver qué piensa usted. El propósito de Dios es bendecir a la familia. Oiga, eso son buenas noticias para la familia. El propósito de Dios es bendecir la familia. Y no solamente bendecir la familia, es bendecir por medio de la familia. Cada vez que Dios hizo algo trascendental, lo hizo por medio de familia, a través de la historia. En un hermoso jardín, en el libro del Génesis, vemos a esa familia que Él pone en ese lugar precioso con un propósito. Sabemos que ahí las cosas tomaron un rumbo un poco diferente, pero más adelante otra familia escoge a un hombre y a su esposa. Deja esta tierra, vete al lugar que yo te voy a llevar. Y le dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando decide venir a habitar en medio de nosotros y hacerse como uno de nosotros para venir y rescatarnos, se ubica en una familia. Cada vez que Dios ha hecho algo trascendental, busca hacerlo por la familia. Y entonces la familia es fundamental en la iglesia, en la sociedad, en nuestra nación. Ahora, el fundamento de la familia es el matrimonio. Y ese es el punto que quisiera enfocar hoy brevemente en este día. Hoy en día sabemos que la familia está bajo un ataque despiadado. Y la estrategia fundamental para destruir la familia es crear un nuevo concepto de matrimonio. Y no tengo tiempo para entrar en todos esos detalles que usted ya conoce de todos esos ataques en contra del matrimonio, en contra de la familia. Pero déjenme poner un fundamento que quisiera puntualizar hoy. El matrimonio. El matrimonio es algo para toda la vida. Y esas no son buenas noticias para alguna gente. De hecho, no eran ni siquiera buenas noticias en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús. La etapa del noviazgo, mis amados, ahí es donde empieza el matrimonio, el concepto de matrimonio. El noviazgo, ahí pocas veces pensamos que esto del matrimonio va a ser algo a largo plazo. En la etapa de noviazgo la perspectiva es de, la quiero ver todos los días. Pero más adelante la vas a tener que ver todos los días. Y como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Para que el matrimonio dure para toda la vida. Pocas veces hoy las parejas noviando, preparándose para un matrimonio, tienen claro ese concepto de que es un asunto para toda la vida. Oiga, y en tiempos de Jesús también. Ellos ese asunto de para toda la vida no les gustaba mucho. Y por eso en Mateo 19, 3 al 6, corren los fariseos tentando a Jesús, decirle, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Y esta respuesta de Jesús es fundamental. Él les respondió, ¿no han leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no lo separe el hombre. Ahora, se requiere esa conciencia durante el noviazgo y cuando nos preparamos para un matrimonio, de que esto es para largo, es a perpetuidad. Yo creo que la consejería matrimonial en este aspecto es fundamental. Y creo que Vida Abundante Coronado hace un gran trabajo con sus cursos de consejería prematrimonial. Pero mis amados, es importantísimo. Alguien decía que por cada consejería usted le va a extender varios años a su matrimonio. Es tiempo para conocerse, es tiempo para profundizar. Cuando a Jesús le preguntan, sí, está bien, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a Moisés se le permitió dar cartas de divorcio? Y la respuesta de Jesús fue muy contundente: por la dureza del corazón. Cada vez que no funciona un asunto del matrimonio es por dureza de corazón. Algo pasó ahí, que alguien endureció el corazón. Y creo que es importantísimo, y en este breve tiempo quiero dejarles con unas palabras de cómo evitar esa dureza de corazón que empieza a salir en el matrimonio. En el matrimonio, mis amados, hay que crecer del enamoramiento al amor. Es una transición. Por lo general, esa transición de enamoramiento al amor es marcada por la ley de la gravedad en nuestros cuerpos. Como decía un amigo, esa etapa de la vida cuando lo que no se cae se desparrama. Con un principio, todos son flores. Todo está lindo, todo está bellísimo. Pero llega el momento, con los pasos del tiempo, en que decimos, es que ya no estoy enamorado de ella, ya no es igual, ya no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. O sea, ya hay partes del cuerpo que cuelgan, ya hay arruguitas que salen, ya hay cosas que no están igual. Y la gente dice, ya no, es que ya se fue el amor. No. Hay que crecer del enamoramiento al amor. Y el amor se va dando en esa etapa de la vida. Y este pasaje yo creo que nos muestra claramente ese aspecto. Efesios 4:32 es para madurar en el matrimonio. Decía Giselle Quesada, hace poco en Radio Vida, que los estuve oyendo, a Ricardo Richie, que estaban con Dani, de que hay escrituras en la Biblia que se las aplicamos a todo el mundo, menos a las personas más importantes o más cercanas. Decimos, esa escritura es para cualquier miembro de la iglesia, pero ¿y para la familia, para mi esposa? ¿Para las personas que viven conmigo? Para esas no. Hacemos bien a todo el mundo y velamos por los intereses de todo el mundo, pero a veces los intereses para adentro, de la puerta para adentro. Y este pasaje es uno de esos para aplicar hacia adentro. Dice Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esa transición, ese crecer del enamoramiento al amor, se da en este proceso. Número 1, bondad. Y bondad son actos de bondad. Son cosas que hacemos para generar amor. Bondad son cosas específicas, detalles específicos, no son sentimientos. Son esas flores, son esos chocolates, son esas cortesías, todas esas cosas que hacemos para que ese amor madure. Compasión, que no es tener lástima. Compasión es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Y eso a veces nos cuesta tanto. Ponernos en el lugar, entender a la persona con la que vivo y de entender su posición antes de juzgarla. Y el otro, perdón. Y oiga, es que sin perdón no hay familia que funcione, no hay matrimonio que funcione. El perdón es fundamental. Y en eso, mis amados, la experiencia de todos los casados es evidente. Es evidencia de que sin perdón las cosas no funcionan. Así tiene que prevalecer, mis amados, el amor por encima del enamoramiento. Aunque el enamoramiento, mis amados, no tiene que desaparecer. A veces pensamos que es que no, llega un punto en que no siento nada. No, es que empiezo a sentir un amor maduro. Los estudiosos de las ciencias sociales descubrieron lo que la Biblia nos ha enseñado desde hace siglos. Y así como inicié con una frase, quiero terminar con otra frase. Inicié diciéndoles que Dios es un Dios que quiere bendecir a la familia. Y les dejo con esta frase. Los sentimientos que perduran son los que nacen a partir de nuestras acciones. De lo que usted hace, de bondad, de compasión, de perdón. De ahí nacen los sentimientos que perduran y transitamos, crecemos del enamoramiento al amor. Y ese es el tiempo que tengo. Dios los bendiga y los dejo con mi hijo, Francis, pastor de Vida Abundante Oliveira, que comparte la segunda parte del mensaje.
tal? ¿Cómo están todos allá en casa? Un placer, un privilegio estar en nuestra casa, en realidad, porque Vida Abundante Coronado es casa de todos nosotros y hoy es un día muy especial. Estar aquí con este roble de la fe es algo impresionante para mí. Estar aquí con mi hermano James, un valiente de la fe, es hermosísimo. Nos hace falta Pame, está seguramente viéndonos y le mandamos un gran saludo. Estar aquí y compartir la palabra de Dios en una familia que no es perfecta. Crecimos en una familia que no es perfecta. Mis padres no fueron perfectos. Yo fui un hijo pródigo muchas veces. Mis hermanos menos. No, mentira. Pero en sí fuimos una familia que creció con la gracia y el amor de Dios. Y eso es hermoso. Yo formé una familia también. Aquí está mi esposa Melissa Roldán. Somos la familia Taylor Roldán, ¿verdad? Para todos los que están apuntando allá en redes sociales. La familia Taylor Roldán no es perfecta. Tenemos hijos hermosos, hijos guapos, 3 muchachos, ya dos universitarios y uno en el colegio, 22 años de casados y muchas veces yo fui un padre pródigo también. No solo un hijo pródigo, sino un padre pródigo. No somos perfectos y eso es hermosísimo. ¿Sabe por qué? Porque le damos campo al Señor para que Él haga su trabajo. Porque no existen familias perfectas. No existe un hogar perfecto. Si hubiera así, nos olvidaríamos de Dios y Dios no tendría un lugar. Tenemos Dios y Dios trabaja en nuestra familia y dejamos que Él trabaje en nuestra familia. El año pasado y este año han sido de los años más duros que hemos podido vivir como familia, hablando económicamente. Trabajamos en turismo, usted conoce la historia de lo que ha sucedido en el país, pero puedo decir que tal vez ha sido el mejor año que hemos vivido como familia. Nos regaló un año más con nuestro hijo Ian, que volvió a casa porque estaba aquí estudiando en la universidad, y pudimos en muchos momentos, incluso en momentos donde fueron momentos tensos, tal vez momentos donde vivimos algún tipo de problema entre nosotros, resolver cosas que habían quedado ahí. Y Dios se movió y nos restauró. Y la luz de Dios entró en nuestro hogar. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Porque para tener hogares exitosos, para tener un matrimonio exitoso, para tener hogares exitosos, necesitamos la luz de Cristo. Y yo quiero compartir sobre el valor del hogar en la familia. ¿Sabe? Si usted está teniendo problemas en su familia, tiene que venir a la palabra de Dios. No hay otro lugar donde ir. Es solamente en la palabra de Dios donde venimos. Y casi siempre vamos a Efesios, ¿verdad? Efesios 5, Efesios capítulo 6, y ahí vemos todo lo que nos tiene que decir Pablo. Pero antes de esto, antes de que lleguemos a sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, verso 13, ¿cómo es la base de todo esto? Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Así que antes de ser esos esposos que aman a sus esposas, esas mujeres que respetan a sus esposos, y esos hijos que honran a sus padres y sus padres que honran a sus hijos, tenemos que ver esto. Y número 1, haz brillar la luz de Dios en tu familia. Haz brillar la luz de Dios en tu familia. Es el verso 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Cuando usted no puede encontrar algo, ¿qué hace usted? Enciende la luz. Por lo general a usted se le pierde algo en el carro y necesita un foco, o lo lleva a lavacar, ahí le sacan todo lo que se le había perdido. No nos sirve buscar sin luz, tenemos que buscar con luz. No podemos encontrar nada si no tenemos luz. ¿Sabe? A veces tenemos que buscar en el lugar indicado. A veces buscamos en el lugar que no es. Muchas veces llegan las gentes con problemas familiares
y llegan a consejería con Mel y conmigo, lo primero que tenemos que decir es, ¿cómo está tu relación con Dios? Necesitamos consejería bíblica, porque es en la consejería bíblica donde llegamos a donde tenemos que llegar. Dice Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, y termina diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Necesitamos ver qué dice la palabra de Dios siempre, siempre. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? No en familia. ¿Cómo está tu tiempo a solas con Dios? ¿Estás buscando de la palabra de Dios? Y cuando vienes en familia, ¿a dónde vas? Tienes que ir a la palabra de Dios, porque la luz de Dios es la que tiene que iluminar tu casa. No hay más allá. Para ser el mejor esposo que ama a su esposa, necesitamos la luz de Cristo. Para ser padres buenos necesitamos la luz de Cristo. Para ser hijos que honran a sus padres necesitamos la luz de Cristo. Lo otro que me dice es despierta. El verso 14 dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta a esta pasividad espiritual. Despierta a esta pasividad espiritual. No podemos poner esto en piloto automático y que se vaya. Tenemos que despertar como padres. Tenemos que despertar ante la realidad de que este mundo y este sistema no apoya a la familia en la forma en que nosotros conocemos, con los valores bíblicos. Ya sabemos todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos tiempos. Pero ¿sabe qué? El registro nacional no va a determinar qué es una familia. Dios determina quién es, qué es una familia. Nuestra cultura no valora la familia. Nuestra cultura no valora la familia. Despierta tú que duermes contra los ataques de la familia. ¿Sabe qué? Nosotros debemos de despertar muchas veces. Estamos dormidos. Nuestros muchachos están pasando por algunos momentos difíciles y estamos dormidos. Necesitamos despertar ante la realidad de que nuestros muchachos necesitan la luz de Cristo. Necesitamos despertar ante la realidad de que ellos están pasando por problemas que a veces ni entendemos y necesitamos conversar con ellos. Número 3, caminemos con cuidado. Así que tengan cuidado, dice el verso 15. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Cuidado, con precisión, siendo exactos. Es como viendo un contrato que vamos a firmar antes de comprar un carro, comprar una casa. Tenemos que ver la letra pequeña. Tenemos que hacerlo con cuidado. De la misma manera, tenemos que venir a la Escritura, que ha sido aprobada por Dios, y ver qué dice la Escritura. Despierta, camina con cuidado, estés alerta. Cuando ves a tu familia dices, yo no voy a fracasar, no vamos a fracasar. Número 4, usa tu tiempo con sabiduría. Dice el verso 16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La palabra aprovechando es usar ese tiempo al máximo. Úsalo con sabiduría. Le dijo Isaías a Ezequiel, pon tu casa en orden porque vas a morir. Wow, ¿verdad? Y él tuvo que orar y pedirle a Dios más tiempo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que poner nuestra casa en orden. ¿Tienes tu casa en orden? ¿Está tu casa en orden? Pon tu casa en orden. Aprovecha. Haz el mejor uso de cada oportunidad. Hace un tiempo estuve entrenando para una carrera y fuera de mi entrenamiento decidí ir a correr al Rincón de la Vieja. Y allá arriba con mi entrenador estábamos corriendo y me doblé el tobillo. Y recuerdo que tuve que salir de ahí. Me costó salir del Rincón de la Vieja, del trayecto entre Pailas y Santa María. Y ya mi esposa, obviamente, ¿verdad? Mi amor, me doblé el tobillo. Y Meli, me imagino la cara que hizo, ¿verdad? Dobló los ojos para arriba, seguramente. Ya voy por vos. Entonces llegó ella por mí. Ya era mediodía por ahí. No estaba dentro de mi programa de entrenamiento. Había perdido medio sábado. Y ella me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Y me dice, debes de valorar tu tiempo. Debes de saber en qué inviertes tu tiempo. ¿Sabe qué? Aproveche su tiempo con sabiduría. Dedíquelo a su familia el más tiempo posible que usted pueda. Siempre podemos encontrar tiempo para nuestros muchachos, para estar en familia. Por último, verso 17, seamos llenos del Espíritu Santo. Dice, por tanto, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo.
El verbo llenos aquí es imperativo, es una orden, sean llenos. El no hacer eso, estamos cortando nuestra fuente de poder. Hace un tiempo viajando hacia Liberia, estábamos visitando a la familia y entonces arranco el carro y ya voy saliendo tipo 4 de la tarde un domingo y se enciende la luz de la batería. Vea, cuando usted se le enciende la luz de la batería, el carro está funcionando, es el alternador. Por experiencia propia se lo digo. Y vamos y yo, no, sí llego, ¿verdad? Pero eran las 4. Al rato tuve que poner las luces. Por allá en Punta Arenas se fue el radio. Por allá, ya en Cañas, las ventanas no subían, no bajaban y llegamos tallados a la casa. Pero donde llegué a la casa, te digo que ya llegué sin luces y el carro se apagó en la entrada. Muchas veces los cristianos somos así. Cortamos la fuente de energía y pensamos que podemos seguir. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para llenarnos. Ahora decía Dani, llena este lugar, ¿verdad? Qué rico esa alabanza, esa adoración. Llena este lugar. ¿Sabe qué? Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene para poder ser el cónyuge conforme al plan de Dios, para poder ser el padre conforme al plan de Dios, para poder ser el hijo conforme al plan de Dios. Y termina diciendo en el verso 19, anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sé lleno del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, puedes ser una persona que te puede someter. Usted dice, a mí eso no me gusta de someterme. Nos sometemos todo el tiempo. Cuando vamos manejando y el policía atrás enciende las luces, más vale que se someta. Cuando el jefe le dice, vamos a la oficina, más vale que se someta. Cuando la maestra dice, está poniendo atención, más vale que nos sometamos. Nos sometamos todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que someternos unos a otros. Planteémoslo de esta manera. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, o piensa más en los demás que en ti mismo. El esposo lleno del Espíritu Santo pone a su familia primero que cualquier cosa. Igual la esposa, igual los hijos. Así seremos mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos. Dios nos ha dado el poder lleno de... Es como una vela que se llena de viento y puedes navegar con fuerza. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer ya no lo tenemos que hacer por obligación, sino lo hacemos porque lo hacemos para agradar a Dios. Estar llenos, permeados, infiltrados como la sal. Es el Espíritu Santo infiltrándose en tu vida. Y Dios quiere meterse en la vida de tus hijos, en lo que hacen, en lo que dicen, infiltrarse en nuestro matrimonio, estar totalmente llenos de Él. Nos llenamos de sus palabras, de sus pensamientos. Sus palabras se convierten en las nuestras, sus pensamientos los míos, su voluntad mi voluntad. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu casa? Pon tu casa en orden y sé lleno del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos, qué gusto estar acá hoy con ustedes. Estar con mi papá, con mi hermano, es un orgullo y una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Me tocó desarrollar en este cierre de buenas noticias para la familia, el valor de la familia. Es este tema que estos tiempos ha tenido muchos retos. Y es formar parte de una familia de fe. Las familias están llenas de constantes decisiones. Un hombre y una mujer que deciden amarse, caminar juntos, tomarse de la mano sin importar lo que venga. Formar una familia, como decía mi hermano, y decidir ser llenos del Espíritu Santo, poner las cosas en orden, tomar decisiones. Pero hay una decisión fundamental en la familia. Una decisión que muchas familias tomaron hace más de 2000 años. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, hay una decisión de un montón de familias que dice así: y decidieron vivir como una gran familia.
Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Esa escena es justo después del primer mensaje evangelístico de Pedro. La iglesia se sumaron más de 3,000 personas. Eran familias que habían venido, muchos de ellos de lejos, a celebrar las fiestas en la Pascua. Se toparon con el momento en que todo cambia. El momento en que Cristo murió en la cruz, resucitó. Estaban ahí celebrando. Pasaron el tiempo, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Los apóstoles predican este mensaje de salvación. Y las familias dicen: vamos a convertirnos en una gran familia. La familia de sangre que se une a la familia de fe. La iglesia juega un papel fundamental en el desarrollo de la familia. ¿Cuántas gracias le doy yo a Dios que mi papá y mi mamá hayan decidido ser parte de la gran familia de fe? Yo recuerdo ese momento como si fuera ayer. Es más, recuerdo el olor del lugar, este cine antiguo al frente del Parque de Guadalupe. No me acuerdo qué dijo el pastor, no me acuerdo de nada específico de ese lugar, pero lo único que en mi mente y en mi corazón recuerdo es que mi papá dijo: yo hoy voy a la iglesia con ustedes. Yo hoy voy. Me senté al lado de mi papá y lo vi brincar del asiento y entregar su vida a Cristo. Volver a casa y empezar a enmendar los errores y empezar a vivir por Jesús. Mi papá nos ha moldeado un servicio a Dios completo desde ese momento. Y nos dijo a mi hermano, a mi hermana, a mí en ese momento solo estábamos mi hermano y yo, a mi mamá: ahora vamos a ser parte de la familia de fe. Domingo a domingo caminamos juntos. El escritor de Hebreos, cuando nos motiva y nos dice: no dejemos de congregarnos, el contexto es en un ambiente de: hey, preocupémonos los unos a los otros, estimulémonos en el amor, en las buenas obras, caminemos juntos, tomémonos de la mano. La iglesia está diseñada para que la familia camine de la mano en comunidad. Vivimos en tiempos en que la iglesia, junto con la familia, está en un completo ataque. Y bueno, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos duros, estos tiempos difíciles, ha sido un gran reto ser la iglesia. La iglesia no es este edificio, como lo decía Silvia. Es más, este lugar es especial y se convierte en un lugar especial porque nos reunimos la familia de fe. Pero también ahí donde usted está, frente a su pantalla, ojalá con su familia usted pueda decir: yo soy parte de la familia de fe. Y pueda decidir vivir como una gran familia. Y eso se moldea. Esto se enseña inclusive. Es más, tanto así que nuestro Señor Jesús también aprendió esto de sus papás. En Lucas capítulo 4 vemos esta escena donde Jesús entra a una sinagoga y dice que fue a Nazaret, de donde Jesús se había criado, y un sábado entró a la sinagoga como era de costumbre. Nuestro Señor Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia. Así que hoy, en este tiempo que me queda, en estos 10 minutitos que me quedan, quiero animar a todas las familias a que se unan y vivan el ser parte de una familia de fe. Porque la iglesia, en este papel fundamental para la familia, nos enseña tantas cosas. Nos enseña a amarnos. Nos enseña a amar a los demás. Nos enseña a amarnos juntos como discípulos de Jesús. En esto
conocerán que son mis discípulos, le dijo Jesús en Juan capítulo 13 a los suyos, en que se aman los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. La iglesia le da las herramientas. No es la responsabilidad de la iglesia en sí, en la crianza de los hijos o en muchas cosas hacia la familia, pero da las herramientas para que papá, mamá se tomen de la mano y crezcan en conocer más a Jesús. Está este tema existe esta frase que utilizamos: bueno, sí, es que mis papás hacían esto. Y sí, bueno, es que yo vengo de una familia religiosa. O sí, tradicionalmente mi familia iba a la iglesia. Pero ¿qué tal si más bien dejamos atrás el tema de tradiciones, el tema de costumbres y decimos: yo quiero vivir esto? Yo voy a vivir el ser parte de la familia de fe, aprendiendo a amar a las personas, tomando responsabilidad de mi vida espiritual, como Pedro le dice a la iglesia, a las familias de la iglesia que se reunían en una casa. Él les decía: hey, hermanos, tomen la leche pura, no adulterada, de la palabra de Dios, y así crecerán en su salvación. La iglesia también es fundamental para la familia porque es el lugar donde encontramos restauración. Es el lugar donde podemos venir y ser consolados. Y podemos consolar a aquellos que están pasando momentos difíciles y que cuando alguno cae, los demás lo levantan. Eclesiastés capítulo 4 dice: ay de aquel que cae y no tiene quien lo levanta. Son tantas las historias que Dios nos ha permitido vivir en todo este tiempo. No solo la historia de mis papás, en donde fue en la iglesia donde encontraron restauración, sino tantos matrimonios, tantas familias, tantos hombres y mujeres que estaban decididos, completamente decididos: a esto no vale la pena. Pero la familia, animándolos, dándoles herramientas, nutriéndolos con la palabra de Dios, literalmente restaurándolos. Jesús hace el milagro, por supuesto. Jesús hizo el milagro de Lázaro y lo levantó de la muerte a la vida. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando venimos y estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y Él nos da una nueva vida junto con Cristo. Pero después ahora le toca a la iglesia ser parte de esa restauración. Porque cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús inmediatamente le dijo a los suyos: hey, quítenle las vendas. La iglesia es el lugar donde después de que Jesús hace el milagro, nosotros quitamos las vendas poco a poco. Qué hermoso es escuchar matrimonios que estaban cegados, matrimonios que estaban sumamente golpeados, que no podían ni verse el uno al otro, y que hoy se toman de la mano y le dicen a este mundo: si es posible con Cristo. Y finalmente, la iglesia nos da una casa para servir. También recuerdo ese momento en que mi papá, mi mamá nos sentaron, creo que ahora sí estaba Pam en ese momento, no me acuerdo muy bien, sorry. Nos sentaron en la sala de nuestra casa. Nos dijeron: Sixto Porras nos ha invitado a ser parte del equipo de pastores de la iglesia y queremos involucrarlos a ustedes. Yo no entendía mucho de lo que estaba sucediendo ahí, pero era una decisión importante. Mi papá y mi mamá decidieron en ese momento servir completamente a Jesús, entregar su tiempo, su talento,
su tesoro. Siempre me gusta recordar esto. Mi papá pudo haber sido más exitoso en otras cosas. Pudo haber hecho más dinero. Pudo haber invertido su tiempo en otras cosas, pero se ha dedicado y continúa dedicándose a servir a Jesús. Él tomó una decisión, involucró a su familia y dijo: hoy vamos a decidir servir a Cristo. Y usted conoce el texto, usted ha escuchado esa historia de Josué, capítulo 24, versículo 15. Es el pueblo de Israel ya en la tierra prometida. Se había repartido según las tribus. Josué había hecho una asombrosa y dura tarea y él dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Papás, mamás, hoy es el momento de tomar la decisión de cruzar el río, de dejar atrás los otros dioses, de dejar atrás los dioses falsos, de dejar atrás esas aspiraciones que inclusive parecen buenas, pero si te alejan y te quitan del propósito por el cual Dios nos ha diseñado, que es darle gloria en absolutamente todo lo que hacemos, nos va a llevar al completo fracaso. Hoy es el día para decidir: mi familia y yo vamos a servir al Señor y vamos a servirlo y vamos a caminar con Él y vamos a tomarnos de la mano en cualquier situación y lo vamos a hacer en su iglesia, en la iglesia que Jesús construye, en la iglesia que Jesús sostiene, en la iglesia que es completamente de Él, pero Él nos invita a todos nosotros a participar en esta mejor aventura. Estoy a las puertas de cumplir 42 años y por aquello Él es el mayor. Nada más, ¿verdad? Solo por aquello. Sé que yo parezco mucho más roco, pero este ma es el mayor. Yo encontré el amor de Cristo en este lugar. Aquí me equivoqué muchas veces. Aquí decidí no volver muchas veces. Aquí lastimé y me lastimaron. Aquí mentí. Pero aquí también encontré restauración. Esta casa es mi casa de pan. Y el momento en que salí una vez prometiendo nunca más volver. Volví, encontré amor y restauración y volví a salir para servir a Jesús al lado de mi esposa. Y a mis 42 años es lo mejor que me pudo haber sucedido. Es lo mejor que me pudo haber sucedido. Entregar todo lo que soy, todo lo que tengo y decirle a mi familia también: vamos a servir al Señor, para que mis hijos y mi hija le digan a sus hijos: vamos a servir al Señor, para que sus hijos les digan a sus hijos que vamos a servir al Señor. Y todos los domingos o los sábados o cuando sea, decimos como el Salmo 122 dice: yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Hoy quiero invitarte, le voy a pedir a mi papá que nos cierre este tiempo en oración. Y yo quiero invitarte que cada momento de estas breves reflexiones, si el Señor ha impactado tu corazón, que hagas ahí donde estás, de tu casa, de tu terraza, de donde sea donde estés, un altar delante del Señor. Y que vengas, si estás con tu esposa, que tomes a tu esposa, si estás con tus hijos, que abraces a tus hijos y que hoy decidan amarse, perdonarse, ser llenos del Espíritu todos los días y mirarse a los ojos y decir: en lo que se corresponde a nosotros, vamos a servir al Señor.
que brevemente, que se nos acabe el tiempo, terminemos en oración. Y yo quisiera solamente tomar un momento para las personas que están en casa y nos han oído hablar de matrimonio, familia. Como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios somos lo que somos. Es la gracia de Dios. Pero tal vez usted está en la casa y usted dice, bueno, yo aquí no tengo un papá. O usted está en su casa y es la abuelita con sus nietos. Y usted dice, ¿y nosotros qué? Él es el que hace habitar en familia al que no tiene ninguna. Y esta iglesia es tu familia y es tu casa. Aquí hay padres, aquí hay madres. Señor Jesús, extiende tu bendición a cada persona que hoy, cuidándose del COVID, están en su casa, pero siguen siendo iglesia. Trae tu bendición sobre ellos, sobre cada familia que se congrega bajo este techo, Señor, y que hoy están en sus casitas cuidándose. Que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de ellos. Trae bendición, prosperidad. En medio de esta angustia, Señor, trae esperanza, trae alivio. Si hay algunos enfermos, Señor, por causa de esta pandemia, trae tu Espíritu sanador sobre ellos. Extiende tu amor y tu misericordia de generación en generación. Así como eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios del abuelo, de papá, de mamá, de los hijos, de los nietos. Y que tu gracia, Señor, y tu misericordia nos visiten de generación en generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.